Adolfo Tomás Ruiz Cortines nació el 30 de diciembre de 1889 en el puerto de Veracruz, aunque venía de una familia un tanto acomodada, ya que su padre era funcionario del ayuntamiento. A él le tocó vivir en una situación un tanto austera, ya que su padre murió justo antes de que él naciera, el 13 de septiembre de 1889. Así que junto con su mamá y su hermana, de quienes era muy apegado, se fueron a vivir a casa de un tío que era artesano y que, según el mismo Cortines, le enseñaría la importancia del orden en todos los aspectos de la vida. En 1913, después de la llamada Decena Trágica, cuando se asesinara a Francisco I. Madero y Victoriano Huerta a tomar el poder presidencial, es que se une al ejército bajo el mando de Venustiano Carranza. Aunque llegó al grado de mayor del ejército, en 1926 pidió su retiro del ejército y así se convirtió en el último presidente de México que hubiera participado en la Revolución Mexicana. Su carrera política la empezaría inmediatamente después de salir del ejército. Trabajaría en Ferrocarriles Nacionales de México y en Departamento Autónomo de Estadística Nacional, pero en 1935 ocuparía el cargo de oficial mayor del Distrito Federal, lugar donde conocería a Miguel Alemán Valdés, quien sería el encargado de introducirlo a la administración de Manuel Ávila Camacho, quien sería el próximo presidente de México. Así es que logró la cercanía con sus dos antecesores que posteriormente lo apoyarían para llegar al cargo. Con el apoyo de su partido, el Partido Revolucionario Institucional, alcanzaría la gobernatura de Veracruz en 1944 y ocuparía el cargo hasta 1948. Sin embargo, cuando el secretario de Gobernación de Miguel Alemán, Héctor Pérez Martínez, falleciera repentinamente, Ruiz Cortines pediría una licencia en su estado para ocupar el cargo de secretario de Miguel Alemán, que ya era sucesor de Manuel Ávila Camacho. Así logró ponerse como el siguiente en la fila para ocupar la presidencia. Miguel Alemán Valdés tenía la firme intención de reelegirse para las elecciones de 1952. Sin embargo, todos los políticos sabían que eso podía provocar de nuevo una situación de tensión en el país, así que Alemán Valdés optó por apoyar a Ruiz Cortines, teniendo la idea de que tenía una edad muy avanzada para tomar el cargo y que no aguantaría el sexenio. Entonces, cuando muriera, él podría retomar el control del poder ejecutivo, al más puro estilo de Plutarco Elías Calles, cosa que gracias a Dios no ocurrió. Por cierto, esto lo dijo alguna vez el propio Ruiz Cortines. En 1951 empieza la campaña presidencial de Ruiz Cortines por parte del PRI. El lema de su campaña era austeridad y trabajo. Contendería en las elecciones en contra de Miguel Enríquez Guzmán, Efraín González Luna, que contendía por parte del Partido Acción Nacional, y Vicente Lombardo Toledano, quienes no presentarían una mayor oposición para Ruiz Cortines, quien obtendría el 74% de los votos a favor, obviamente en unas elecciones llenas de falsificaciones de boletas y bloqueos de votantes, y así el 1 de diciembre de 1952 se convertiría en el presidente número 54 en la historia de México. A pesar de que desde 1884 en México se empezó a manifestar por el derecho a la votación de las mujeres, no fue hasta que Lázaro Cárdenas en 1937 les encargara a los diputados la iniciativa para poder modificar la Constitución para que las mujeres obtuvieran la ciudadanía. Hasta 1946 se les permitió votar en elecciones municipales. En campaña, Ruiz Cortines había prometido reformar la ley para que las mujeres pudieran votar en elecciones federales y lo hizo el 17 de octubre de 1953, cuando quedó modificado el artículo 34 de la Constitución en el que se reconoce a varones y mujeres como ciudadanos. Así en las elecciones federales de 1955, donde se eligieron diputados, senadores y gobernantes de estados, las mujeres acudieron por primera vez a votar. María de los Dolores Izaguirre, quien fuera la segunda esposa de Ruiz Cortines, fue la primera mujer en votar en elecciones federales de México. El gobierno de Ruiz Cortines estuvo plagado de problemas de todo tipo.
Había muchos gobernantes que estaban en desacuerdo con su gobierno e incluso varios fueron destituidos de su cargo, como Alejandro Gómez, gobernador de Guerrero. Tuvo problemas con los campesinos porque se dejaron de repartir tierras para las cosechas. Los maestros empezaron a hacer huelgas encabezados por Otón Salazar. Los ferrocarrileros también exigían un aumento en sus salarios, ya que los trabajadores estaban en contra de su propio sindicato que estaba sometido al gobierno. La devaluación del peso de 1954, la compañía exportadora e importadora mexicana, que posteriormente se convertiría en la CONASUPO, se vio en problemas por su gran corrupción e incluso el terremoto del 28 de julio de 1957, con epicentro en el estado de Guerrero y que derrumbaría el Ángel de la Independencia, dejaría 52 muertos y más de 650 heridos, entre otras cosas con las que tuvo que lidiar durante su sexenio. También tuvo una política externa bastante activa. Durante su mandato se reunió 2 veces con el presidente de Estados Unidos, Dwight Eisenhower. Trataron de arreglar los problemas migratorios, ya que en Estados Unidos se empezaban a contratar a mexicanos para diversos trabajos. Se reunió con Louis St. Laurent, primer ministro de Canadá. Vino Richard Nixon, Haile Selassie, emperador de Etiopía, Katsuo Okazaki, ministro de Relaciones de Japón. En esta época, el fiscal general de Estados Unidos empezaría el programa llamado Operación Wetback, que es un nombre un poco racista, con el fin de deportar masivamente a todos los trabajadores mexicanos indocumentados. Ya retirado de la vida política en su casa de Veracruz, el 3 de diciembre de 1973 sufrió una insuficiencia cardíaca causada por una arteriosclerosis generalizada, lo cual provocó que falleciera a los 83 años de edad. Posteriormente sería trasladado a la Ciudad de México, a pesar de que él había manifestado ser enterrado en Veracruz con su mamá y hermana. Fue enterrado en el sepulcro familiar en el Panteón Cívico de Dolores en la Ciudad de México.